Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Puede tomar su lugar allí donde está. Yo no sé usted, pero yo siento una presencia de Dios impresionante. Buenas noches, familia, poder de Dios. Buenas noches a los que nos siguen a través de las redes sociales. Decirles que les amamos, les bendecimos. Estamos celebrando nuestro tercer culto, nuestro tercer servicio. 10 horas tuvimos un culto poderoso, 18 horas, 20 horas este último culto, día domingo. Y preparándonos para el 7 de julio, que tenemos ya el día de donde nos vamos a hacer una noche de milagros, donde toda la familia, poder de Dios, va a estar junto en el Polideportivo de Villa de Mayo. Así que damos gracias a Dios. Ahí va a poder verse las caras a los otros hermanos de las otras redes, que no son tan lindos como los de estas redes. Pero bueno, son lindos también, son bellos. Y vamos a estar el 7 de julio, las 4 redes que conforman el ministerio. Vamos a estar en el Polideportivo de Villa de Mayo. Aparte ese día, invite a alguien, vamos a orar por sanidad. Vamos a recoger testimonios también. Sé que aquí hay muchos testimonios. La gente me dice, pastor, ¿cuándo nos vamos a poder dar testimonio? Bueno, por una cuestión de horarios, de tiempo, los domingos no podemos. Se nos complican los cultos, pero vamos a destinar esos días que tenemos en el Polideportivo un tiempo, así que prepare su testimonio, amén. Sé que hay testimonios de sanidad, de restauración, de prosperidad, negocios que se abrieron, matrimonios que se restauraron, jóvenes saliendo de las adicciones. Sé que hay gente que ha comprado su casa, su auto, ha cambiado de mejores trabajos. Sé que hay muchos testimonios, amén, porque vivimos... para nosotros lo sobrenatural debería ser natural, amén. Y hoy voy a hablar sobre el problema del medio. Diga conmigo, el problema del medio. ¿Cuántos viajaron alguna vez más de 5 o 6 horas en un auto, 10 horas, 12 horas en un micro, en un ómnibus? Bien. Si vos vas adelante manejando, bueno, el que viene atrás, ¿cuál es el peor lugar de los tres? El del medio. Nadie quiere ir al medio, ¿verdad? Este año, cuando fuimos a Brasil acá con la pastora, me tocó estar en el medio y no la pasé bien, créame. No le voy a contar detalles, pero no la pasé bien. El del medio es un lugar donde no tenés escapatoria, nadie quiere ir. Bueno, y yo quiero hablarte hoy de los problemas, el problema del medio. Cuando iniciamos nuestro caminar en Cristo, sentimos paz. Cuando nos oran y venimos por primera vez aquí, sentimos que los ángeles están en el medio de la adoración. ¿Qué es lo que sucede? Y vamos avanzando y escuchamos una palabra que de pronto uno dice, qué bueno, si esa palabra la quiero para mí. O de pronto, ¿cuánto le pasó que dijeron al pastor que preparó el mensaje para mí? ¿Cuánto le pasó eso? A ver. Me está hablando a mí el pastor, ¿quién le contó mi vida? Y uno se pone contento y dice, wow, voy a salir adelante. Pero claro, pasa el tiempo, los meses, los años, y de pronto esa palabra que vino a traerte esperanza no se cumple. Y no es una realidad en tu vida. Y te encontrás con que, ¿y dónde está el Dios de prosperidad si yo sigo sin un peso en el bolsillo? ¿Y dónde está el Dios de restauración si ahora antes peleábamos por el trabajo, ahora peleamos por la iglesia con mi señora? ¿Y dónde está ese Dios Y empezamos a hacernos algunas preguntas. Esas preguntas se hacen siempre a mitad de camino. Porque déjame decirte que a los que perseveran y a los que quedan en el camino van a tener un final de victoria. Pero hay que vivir en ese tiempo, en esa temporada donde estás a mitad de camino. Todos los hombres de Dios y mujeres de Dios que vemos en la Biblia que han tenido finales bendecidos y extraordinarios, sobrenaturales en algunos casos, tuvieron que atravesar su temporada de mitad de camino. Y es un problema cuando estamos ahí. Ningún alpinista se rinde en los primeros metros cuando decide escalar una montaña, ni tampoco cuando faltan 50 metros. Pero muchos quedan a la mitad. Nadie se divorcia el día de la luna de miel.
Bueno, casi nadie. Puede haber alguna excepción. Nadie, ni tampoco te divorciás después de 30, 40 años. Decís, ya está. ¿Cuántas hermanas dicen, ya está, ya tenemos 30, 40 años, ¿que dónde me voy a ir? Ya está. Pero sí hay muchos divorcios a mitad de camino. Nadie se anota en una carrera tampoco y abandona a los 2 meses de haberse anotado. Tampoco cuando faltan 2 meses para recibirse. No vas a abandonar si no hago un esfuercito más, tengo que dar la tesis, lo voy a hacer aunque me cueste, lo hago porque ya estoy terminando, ¿verdad? Nadie empieza una dieta y la deja al segundo día. No, es así. Esa me pasa. Pero digamos, yo te voy a hablar de cómo salir adelante, de cómo poder, porque claro, ahí donde queda la mayoría de los que... ¿Sabe cuánta gente conozco? Dice, yo iba a una iglesia, yo me congregaba, yo soy apartado. Yo le digo, vos no sos apartado, vos sos un hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo y Dios te está esperando para terminar la obra que comenzó en tu vida. Entonces no hay apartados. Hay hombres y mujeres que fueron sellados por Dios y que quedaron a mitad de camino. Que se fueron porque dijeron, y al final tanto que vengo a la iglesia y las cosas no suceden. Tantas palabras que Dios me ha dado y no se cumplieron en mi vida. Ahora la pregunta es, ¿Dios tiene la culpa? ¿Dios es responsable? Déjame decirte que Dios sigue siendo Dios. Aunque haya cosas que no entiendas. Aunque a mitad de camino sucedan cosas que quizás te desenfoquen y digas, ¿y cómo las voy a alcanzar? Aunque hayas cosas que todavía no hayas podido ver plasmadas en tu vida. Pero tengo buenas noticias para tu vida. El mismo Dios que te llamó y que te trajo hasta aquí, el mismo Dios que quizás hoy estás diciendo, bueno, yo soy uno de los que está a mitad de camino porque hay cosas que no vi, es el mismo Dios que te va a introducir en tu tierra prometida, que te va a dar todo lo que te prometió y que va a hacer de ti una gran nación como Dios le dijo a Abraham. Yo no sé cuántos lo creen, cuántos quieren llegar al final del camino, cuántos van a perseverar, cuántos van a darle gloria a Dios, cuántos van a creer, cuántos creen en este lugar. De que Dios los va a llevar a un buen puerto. ¿Cuántos creen que van a terminar bien? Bien, ahora quiero miren, uno de los personajes más relevantes en la Biblia, en la palabra de Dios, es Harán, el papá Taré, el papá de Abraham, que sale hacia Canaán y queda a mitad de camino. Él queda en Harán. ¿Sabe por qué queda en Harán? Porque Harán era el lugar, allí en Harán murió un hijo. Y es difícil continuar después de la muerte de un hijo. No sé lo que significa, no sé lo que representará, pero debe ser lo más doloroso que puede vivir un ser humano, la pérdida de un hijo. Y allí quedó este hombre a mitad de camino, quedó estancado en el dolor, en un millón de preguntas que vinieron a su vida. Y de hecho Harán significa cruce de caminos. Fíjense qué significativo que es el nombre, los nombres de la Biblia. Cruce de camino, él estuvo ahí entre sigo avanzando o me quedo acá. Y él se quedó estancado ahí en Harán, en el dolor, en el sufrimiento. Y no lo culpo por eso. Hay mucha gente que quedó estancado ahí. Pero en esta noche yo vengo a traer una palabra a tu vida para decirte que ese no es tu final. Ese dolor, esa pena, ese sufrimiento, esa tormenta que estás atravesando, que te tocó atravesar, que ese no es tu final. Que todavía hay más de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que quiero hoy enseñarte es cómo salir de mitad de camino. ¿Cuántos quieren aprender cómo salir a mitad de camino? Hay muchas formas, yo te voy a dar tres formas que las encuentro en el Salmo 34, versículo 1 al 10. Este es el salmo que leí en esta mañana cuando me levanté y Dios me permite leer en su palabra. Por ahí tengan preparado para conectar el cargador que está en mi oficina. Yo les aviso cualquier cosa. Tengo poca batería.
Pero vamos a leer el Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en algún tiempo. En todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y oyó, y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, wow, qué tremendo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor? Él te defiende. Y déjame decirte más, ¿sabes de cuántas cosas te libró Dios que ni enterado que estás? Y yo tampoco. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Ese es el 10? Bien, hasta ahí entonces. Gracias, Señor, por tu palabra, la honramos. Pon el versículo 1. De la primera forma que vamos a salir adelante en medio, porque estar en el medio es un problema. Porque hay gente que tiene palabras de Dios y promesas de Dios en su vida y todavía no se cumplieron porque estás a mitad de camino, porque estás ahí en el medio. Y es un problema ahí porque es donde se hacen todo tipo de formulaciones, de especulaciones. No habrá sido mi imaginación, no habrá sido que lo que dijo el pastor fueron palabras lindas que me agradaron a mí, pero no fue. Pero si hay algo que impactó en tu vida y llegó a tu espíritu, es porque Dios te lo habló. Solo que hoy te encontrás a mitad de camino, todavía no lo tenés. Y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La primera forma para salir adelante es bendecir a Dios, adorar a Dios. Adorando, diga conmigo adorando. Adorando, hay que aprender a adorar a Dios en medio de cualquier situación. Claro que a veces no es fácil venir acá y levantar las manos cuando en medio de una enfermedad. En medio de que te echaron de un trabajo, después de haber perdido un ser querido, venir acá a levantar las manos y adorar a Dios. Claro que no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Pero escuche algo que le voy a decir. Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Algo que me llama la atención poderosamente es la vida de Pablo y Silas. Que ellos estaban dentro de una cárcel. Estaban allí en medio de una cárcel fueron presos injustamente. Y dice que a la medianoche, diga conmigo a la medianoche, ellos se pusieron a adorar. Y adivine qué pasó. Las cadenas se rompieron, las puertas de las cárceles se abrieron y ellos quedaron en libertad. Vengo a decirte que si te determinás a adorar a Dios, aunque te sientas que estás en medio de una cárcel, aunque veas todo oscuro, aunque los resultados no te acompañen, y vos te dedicás a adorar a Dios y a concentrar, a dar tu mejor adoración al Rey de Reyes, prepárate porque las cadenas se van a romper, las puertas se van a abrir, vas a quedar en libertad y vas a entrar en la tierra que Dios te ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Andrés, me entendiste la seña, ¿no? Bueno, entonces, yo quiero que entendamos que nuestra adoración no puede depender, escuche, no puede depender de un factor externo. No puede ser que tengo plata y vengo y digo, aleluya, y no me pagaron la quincena o me fue mal en un negocio. Dios sigue siendo Dios. Porque es fácil adorar cuando la vida te sonríe, una vez que uno conoce a Dios, cuando las cosas te van bien. Pero Dios está buscando esos hombres y mujeres que le adoren aún en medio de la adversidad, aún en medio de las tormentas, aún en medio de la escasez. Es ahí, escuche, porque esto es tan importante, es tan relevante. Hay gente que le ve la cara de amargado porque las cosas no le salen. Y voy a decir, pero esa... A ver,
Yo quiero poner algunas cosas en claro. ¿Cómo puede ser, dicen algunos, que yo hace 10 años que vengo a la iglesia? Escuche, 10 años que vengo a la iglesia y hay otros hermanos que ya tienen no una casa, Dios le dio 2 casas. Y yo sigo alquilando. ¿Y qué si Dios quiere que alquiles toda tu vida? ¿Dios es malo? Dios sigue siendo bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema acá? Es que cada uno de nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la debilidad, aún en medio de una prueba. Hay gente que está atravesando momentos de enfermedad o tienen diagnósticos de muerte. ¿Y usted qué cree? Algunos se quedan en su casa llorando y enojados con Dios. Y otros vienen acá diciendo: Señor, hasta el último día de mi vida, mientras me permita seguir caminando, mientras no esté en una cama o en un hospital, yo voy a estar en tu casa adorándote, porque tú eres Dios, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, porque tú eres quien me dio vida eterna, porque tú eres quien me sacó del pozo cenagoso, porque tú eres quien puso mis pies sobre la roca. Y dice la palabra de Dios: y luego puso una alabanza en mi boca. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice el Salmo 40. Jehová, dice, me sacó del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Jehová me puso mis pies sobre la roca. Él enderezó mis caminos. Léalo, Salmo 40. Y dice: y luego, diga conmigo, y luego puso una alabanza en mi boca. O sea, tenemos ya motivos para adorarle. Recuerdo los años que estuvimos alquilando con mi esposa, rentando casas aquí en el barrio. Algunas ya llevábamos meses que no podíamos pagar el alquiler, con un desalojo inminente, ya quedaban días para desalojarnos. ¿Y usted qué cree? Estábamos allí en el living de casa con nuestras hijas, que eran chiquitas, y armábamos altares familiares, altares de oración y de adoración, y leíamos juntos la palabra y adorábamos a Dios tomando un mate cocido con un poco de pan del día de ayer. ¿Y qué si no te vas de vacaciones en 15, 20 años? ¿Cuál es el problema? Los 20 años que no nos fuimos de vacaciones, ¿sabe qué aprovechamos? ¿Cuántas almas, personas, familias conectábamos para Dios? ¿Cuántos libros nos leímos en esos días de vacaciones que no tenía que levantarme a las 4 de la mañana? Me leí 50.000 libros. Dije, qué lindos días para poder leer y poder instruirme en la palabra. Y otros se andan quejando. ¿Y por qué? Si diezmos y ofrenda no me voy de vacaciones. Bueno, primero pregúntate cómo administras tu dinero. Algunos gastan la tarjeta hasta que la toca. Como que no se pagara lo que sacás con tarjeta. Algunos ya cobran y ya todo su sueldo va a la tarjeta. Bueno, empecé a ser un mejor administrador. Vamos a dar un seminario pronto de finanzas, amén. Así que lo invito a que lo tome para que aprenda a ser un buen administrador. Pero bueno, este no es el tema mío de hoy. Es aprender a adorar a Dios en todo momento. ¿Y qué? ¿Y qué si te tocó, Dios permitió en tu vida una enfermedad? Porque Dios no manda enfermedades, pero a veces las permite y uno no puede entender cómo ni por qué, pero allí está. Allí está, y vos decís: ¿sí, por qué? Si yo soy alguien que sirvo a Dios, que amo a Dios, ¿por qué? No sé por qué. Yo no te puedo dar la respuesta de por qué Dios permitió esa enfermedad en tu vida o permite esa enfermedad en tu vida. Pero sí puedo decirte que si logras en medio de tu enfermedad poder adorarle, en medio de tu vida sin un peso en el bolsillo, levantar un altar de adoración, si aunque las cosas no te salgan, poner tu mirada en el Rey de Reyes y decir: Señor, aquí estoy, sin un peso en el bolsillo, con esta enfermedad, con problemas aún con mis hijos, mi matrimonio, pero no voy a dejar de adorarte. Prepárate, porque vas a ser un gran candidato para que el Rey de Reyes y Señor de Señores descienda sobre tu vida, te llene de su presencia y te use para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y claro que esto no suena tan lindo, ¿no? Pero es una realidad. Es una realidad. No sé, años y años y años enteros, haciendo visitas primero de a pie, sirviendo a Dios en colectivos, en tren. Después nos fue muy, pero muy bien económicamente y nos compramos una bicicleta. Estábamos tan contentos con esa bicicleta.
Y después una para cada uno. Compartíamos la bicicleta blanca, después compramos una roja, una bordó para la pastora. Y ahí íbamos a hacer visita y contentos, bendiciendo a Dios. ¿Y qué si hubiera hasta el día de hoy usted me va a entrar en bicicleta? ¿Cuál es el problema? Ay, ¿dónde está el Dios de poder? El Dios de poder está en el trono gobernando. Y también está en tu corazón. Y también está llevando tu vida adelante. Y también está cuidando tu vida. Porque a veces resumimos el reino de Dios en cuestiones materiales. En casa, en auto, en vacaciones. Y el reino de Dios no se trata de cosas materiales. Se trata de establecer el propósito eterno en tu vida, de poder llenarte de su presencia, de poder ser un buen padre, un buen esposo, que tu esposa te pueda admirar, decir, wow, mi esposo es el mejor de todos. Feo, pero el mejor de todos. Ese es el reino de Dios en la vida de una familia. Mi papá antes era un violento, un drogadicto. Las juntas que tenía, estaba en la esquina borracho, pero hoy estoy orgulloso de mi padre. Me encanta que venga al colegio a buscarme, y no hay mejor papá como el mío. Ese es el reino de Dios en una familia. No son vacaciones, autos. Y no quiero decirte que te conformes con lo que tenés. Diga, bueno, entonces no le pido nada a Dios. Si me quiere dar, y si no, aguante la bicicleta. No digo eso. Seguí pidiéndole. Pero lo que te quiero decir, ¿y qué si no te lo da? ¿Se entendió el concepto? Claro que tenés que seguir aspirando a crecer en todas las áreas de tu vida. Pero dice la palabra de Dios, así como prospera tu alma. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y a veces tenemos el foco en cosas materiales, en cosas personales. Pero mi pregunta es, ¿cómo están las cosas espirituales en tu vida? ¿Cómo está el plan, el propósito de Dios en tu vida? ¿Cómo está el llamado de Dios en tu vida? Dios te llamó a hacer algo, ¿lo estás haciendo? ¿O vos querés que Dios te bendiga, te dé el auto, la casa, agrande tu cuenta en el banco, todo, y vos no haces nada? Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero es aprender a adorar a Dios en todo tiempo y temporada de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, así que me escuchó, ¿no? Cuando no estén las cosas del todo bien, usted viene igual y se congrega y dice, Señor, hoy no estoy bien. ¿Y sabe qué? Dios lo va a tomar como algo de gran valor. Hoy, Señor, las cosas realmente en mi vida, hoy estoy triste, Señor, estoy triste, estoy angustiado. Tengo temor, Señor, me acaban de despedir del trabajo. Hoy saludé a los que pude, cuando entré, a algunos que vi, y vino un varón que está acá sentado y me dijo, pastor, me echaron del trabajo y tengo un dinero para cobrar. Yo dije, gloria a Dios, necesito plata. No le dije eso. Me dijo, pastor, cobré un dinero. Dice, y quiero invertir, no sé qué va a hacer, pero yo sé que Dios me va a dar un trabajo hasta que me dé ese trabajo. Dígame usted qué opina, en qué podría llegar a hacer. Gloria a Dios. Digo, mire, está acá, lo echaron del trabajo. Y está acá adorando a Dios, sabiendo con fe de que pronto va a conseguir un nuevo trabajo, porque así es Dios. Pero Él está haciendo lo que tiene que hacer, lo que acabo de decir. Vino acá a adorar a Dios a pesar de que las cosas no le salieron, a pesar de que les fue mal, a pesar de que quizás injustamente lo echaron o por la crisis del país, lo que sea. Él vino acá a adorar a Dios. Amén. Lo segundo es engrandecer, poner el versículo 3 por favor del Salmo 34. Dice, engrandecer a Dios. A veces somos expertos en engrandecer el problema. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandeced a Jehová, no engrandezcas tu problema. A veces hacemos tan grande el problema, estamos tan preocupados por lo poco que nos falta que no podemos ver lo mucho que tenemos. Te lo vuelvo a repetir, a veces estamos tan preocupados por lo poco que nos falta que no podemos disfrutar de lo mucho que tenemos. Hay un espíritu, y no voy a hablar sobre eso, pero hay un espíritu de insatisfacción muchas veces que se mete en los hijos de Dios.
Y nada les cierra. No hay iglesia que les cierre, no hay pastor que les cierre, no hay líder que les cierre, no hay adoradores que les cierre. Nada les cierra, no hay esposo que les cierre, ni esposa, ni hijos. Siempre tienen algo para decir. Siempre algo les falta. Hay un espíritu de insatisfacción. Nada le alcanza. Pregúntale que tiene al lado. ¿Vos sos uno de esos que nada te alcanza? Siempre te falta algo. 5 para el peso. Hay gente que realmente, y lo dije muchas veces, hay esposas que el marido antes se tomaba 38 cervezas en la esquina con los muchachos y hoy van 3 veces a la semana a jugar al pádel y hasta 7 veces por semana está permitido. No. Pero también le molesta a todo. Hay gente que le molesta a todo antes porque era alcohólico. Ahora pues, todo el día en esa iglesia estás. Siempre están viendo lo que les falta, en vez de disfrutar y aprovechar y bendecir lo que ya tienen. Lo que vengo a decirte es que no pongas grande tu problema. Mire, depende de la percepción. ¿Sabe por qué a veces son tan grandes los problemas? Uy, tan grande lo hacemos porque tenemos una percepción equivocada de qué Dios tenemos. Y respecto al punto anterior, mire, escuche, depende, mostrame tu grado de adoración y te voy a mostrar el nivel o la grandeza de Dios. Voy a saber el Dios al cual vos adorás y servís. Hay gente que, como digo, no le va bien en la vida y se desaparece de la iglesia, se enoja con el marido, con la esposa y no vienen al culto. Y bueno, ese es el Dios que tienen, un Dios así chiquitito. Y respecto a este punto de engrandecer a Dios, es parecido porque depende del Dios que tengas, va a ser tu reacción ante el problema. Y yo no estoy minimizando, ¿no?, tu problemática. Digo que tenemos un Dios que es mucho más grande que tu problema. Un Dios que es muchísimo más grande que lo que puedas estar atravesando. Yo no sé qué estás atravesando, pero sí sé que tenés un Dios que es el mismo que yo tengo, que es mucho más grande que tu problema actual. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso necesitamos entender lo que dice Romanos 8:17, que dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si pasamos momentos de sufrimiento con Él, también vamos a tener parte con... Poneme Romanos 8:17, por favor. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, a veces nos toca pasar momentos difíciles, pero aquellos que permanecen en los momentos difíciles, en el medio de la tormenta, en el medio de una crisis, yo no sé en el medio de qué estás, si en el medio de un quebranto por algo roto en tu familia, si en el medio de una escasez, si en el medio de un problema matrimonial, yo no sé en medio de qué estás, pero es tan importante tu reacción en este momento, cuando estás en el medio, que va a determinar cuál va a ser tu final. Está en nuestras manos, ni siquiera está en las manos de Dios nuestro final, está en las manos de nuestras decisiones. Dios ya nos prometió un final feliz. Ya nos prometió un final de victoria, porque dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. O sea, Cristo ya venció mi problema. Solo que yo tengo que entender eso, que nosotros ya fuimos, dice la palabra de Dios, ustedes ya fueron sanos. Ustedes ya... Dice que nos bendijo con toda bendición. O sea, ya nos bendijo en Cristo Jesús con toda bendición. Y si tenés esa perspectiva correcta de saber que Él ya te bendijo, que sos hijo, que sos heredero, que sos coheredero con Cristo, sabrías que el poder del Espíritu Santo está dentro tuyo. Y que no tenés que andar pidiendo, a veces te vamos pidiendo oración al líder, al pastor. Y está bien, oramos por tu vida. Y cuando hay alguien enfermo, ponele vos las manos, no llames al líder.
Si el Espíritu Santo que está en mí está dentro tuyo, Él mismo. Pero tenés que creerlo. Tenés que creer que ese Dios que te trajo a este lugar, que te mostró su reino, que te eligió, hoy está en medio de tu problema. Pero no hagas tan grande tu problema, sé grande al Dios que va a solucionar tu problema. ¿Cuántos dicen amén? Dice, busqué a Jehová, fíjense, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre, decía el Salmo 34 que leímos, clamó y Dios le oyó y le libró de todas sus angustias. Pon el versículo 4 del Salmo 34, por favor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora pon el versículo temores, diga conmigo temores. Pon el versículo 6 ahora. Dicen los escritores que tendría que venir este versículo, que el 5 no entiende muy bien por qué está ahí. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Angustias y temores son las dos cosas que detienen a un hijo de Dios. Hay cristianos que están detenidos, tienen miedo a fracasar, miedo a volver a intentarlo, miedo a volver a avanzar, miedo a un nuevo comienzo. Están tan detenidos por miedo a que les salga mal, tan limitados por los miedos o por las angustias. Pero el secreto está en el medio de estos dos versículos. El otro era el versículo 4 y este es el versículo 6. ¿Qué hay entre el versículo 4 y el 6? ¿Qué habría? El 5, ¿no? ¿Cómo saben de teología? Muy bien, entre el 4 y el 6 está el 5. A ver qué dice el 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entre el temor y la angustia, vos tenés que mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores, poner tu mirada en el autor y consumador de la fe. Quizás estás con temores, quizás estás con angustia, pero en esta noche vas a poner tu mirada en Él y de Él vas a recibir la salida de tu problema, vas a recibir el poder para poder resolver la tormenta que estás atravesando en este tiempo. Déjame decirte que no estás solo, que Él está contigo como poderoso y gigante, peleando cada una de tus batallas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 107:6, dice, socorro, Señor. Clamaron a Dios en medio de su dificultad. En medio de su dificultad. Diga conmigo, en medio. En medio de su dificultad. Y Él los rescató de su aflicción. Ponelo, Salmo 107:6 en Nueva Traducción Viviente. Dios siempre estuvo allí en medio. Siempre estuvo en medio de Él. Mire, le podría hablar de un montón de hombres y mujeres de Dios que estuvieron en medio de problemas. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. No, poneme el Salmo, te había dicho. 107:6, Nueva Traducción Viviente. Señor, socorro, clamaron en medio de su... Fíjense lo que hicieron, clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. Así que, escuche. Hay un montón de personajes en la Biblia, de personas que estuvieron en medio de... Le puedo hacer todos, creo que todos los hombres y mujeres de Dios que llegaron a tener victoria en su vida, tuvieron una temporada donde estuvo difícil. Podemos hablar de Ruth. Podemos hablar de la historia de Ruth con la muerte de su esposo, de sus hijos. Sin embargo, ella en un momento tuvo que decidir y decidió ir a un lugar a empezar de nuevo. Y Dios la bendijo. Les puedo hablar de Ananías, de Misael y Azarías, que son los tres que estuvieron en el horno de fuego. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que esos eran los nombres que le pusieron los babilonios, pero en realidad eran otros nombres. Ananías, Misael y Azarías. Esos tres hombres en medio de un horno de fuego.
Pero ellos dijeron, escuchen, mire la perspectiva, la percepción que ellos tenían de Dios. Te vamos a meter al horno si no te rendís a lo que nosotros te pedimos, si no te arrodillás delante de la estatua de oro. ¿Y saben lo que dijeron ellos? Fíjense en el Dios que creían. Mira, ustedes si quieren métanos en el horno. No hay ningún problema. Pero el Dios que tenemos nos puede librar de ese horno. O sea, ese horno está súper caliente, mata gente, nos puede achicharrar, pero déjenme decirle a todos ustedes que el Dios que tenemos nosotros me puede librar de ese lugar. ¿Y qué cree que pasó? Lo tiraron al horno, pero en medio del horno se metió Jesucristo y dice que se encontraban 4 hombres, pero uno tenía la apariencia de un ángel. Así que quizás estás hoy en el horno, en un momento de horno en tu vida, pero déjame decirte que no estás solo. El ángel de Jehová está en medio tuyo, está peleando tus batallas y vas a salir de ese lugar en victoria, porque el que te llamó, el que te trajo a este lugar, está contigo en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que a veces, quiero que preste atención a esto, es muy, muy importante? Dijimos adorando, dijimos engrandeciendo a Dios, las 3 formas que vamos a salir de en medio de un problema. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Amén. Yo también he aprendido algo. Y lo tercero es recordando sus promesas o sus palabras. No lo voy a leer porque es largo, pero vemos una historia cuando los discípulos, Jesús le dice, crucemos del otro lado. ¿Qué les dijo? Crucemos del otro lado. Jesús les dio la palabra porque había una misión, había algo que hacer. Y dice que en medio del cruzar del otro lado, dice que se levanta una gran tempestad. En medio, diga conmigo, en medio del mar. En medio del mar, en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio de la relación con tus hijos, en medio de la crianza de tus hijos, algo pasa, algo sucede en medio. Y dice que estos discípulos, lo primero que me apasiona es decir que ellos seguían remando con gran fatiga, dice la palabra de Dios. Seguían remando porque dice, si Jesús nos dijo que crucemos, tenemos que cruzar. Pero lo que más me impacta, eso me impacta lo de los discípulos, escuche, me impacta porque ellos no tenían, no consideraron volverse. Porque podrían haber dicho en medio del problema, bueno, Jesús, mirá el día que nos manda, mirá la tormenta que se manda, demos vuelta al timón, volvamos a la orilla y le preguntémosle a Jesús que nos vuelva a dar otra asignación. Sin embargo, ellos dijeron, vamos a seguir remando. Si Jesús dijo que vayamos para allá, vamos a ir para ahí. Quizás Dios te dio una palabra, pero por estar en medio de un problema, esa palabra se te olvidó, quedó ahí en stand-by, quedó escondida en un cajón. Vengo a decirte que recuerdes lo que Dios te dijo, que no te olvides lo que te prometió y que camines en pos de ese lugar, de esa promesa, porque Dios está contigo. Amén. Pero lo que más me impacta de este pasaje no es eso, sino me impacta que dice que Jesús a la 4ª vigilia, diga conmigo, a la 4ª vigilia. La 4ª vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Jesús estaba orando y dice que Jesús los vio. ¿Cómo los puede ver Jesús? ¿Cómo pudo verlo? ¿Cómo pudo ver esos discípulos en medio del mar? ¿Cómo pudo verlos? Si eran las 3, 4, 5 de la mañana, ¿cómo es que pudo verlos? Porque Jesús siempre nos ve. Quizás hoy estás diciendo, estoy en medio de un tormento y nadie me está viendo. Estoy tirando solo de este barco y nadie se da cuenta. Me estoy esforzando para que esto salga adelante y nadie me valora. Quizás no te sientas valorado en este tiempo. Quizás veas o sientas que nadie te está viendo o que a nadie le importa el esfuerzo que estás haciendo. Pero déjame decirte que hay alguien que sí está viendo, porque Jesús los vio desde el monte y descendió hasta el medio del mar y le dijo a la tormenta que se callara, a los vientos que enmudezca. Se subió con ellos a la barca y llegaron a puerto seguro. Quizás a alguien
alguien que no te está valorando, quizás hay alguien que no te está viendo, quizás hay alguien que no está pudiendo valorar lo que vos haces, pero hay un Rey de Reyes y Señor de Señores que está viendo cada uno de tus esfuerzos y de los pasos que estás dando. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir terminando. El Salmo 91:15 dice: cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Estaré con ellos en medio, diga conmigo, en medio. En medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Dios está en medio de tus dificultades. Dice Isaías 41:10 en Nueva Traducción Viviente. Si lo querés poner en pantalla, ponelo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41:10 dice: no temas. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra no temas, no tengas temor en la Biblia? 365 veces. Una vez para cada día cuando tú te levantes. No tengas temor, yo estoy contigo. Y quizás eres un joven. Hago así porque de este lado están todos los jóvenes. Bueno, Nico, no te sumes. Bueno, menos. Pero Dios te dice, no teman. O sea, porque hoy ministré en el culto anterior a unos jóvenes que decían: mi casa es un infierno. Y yo digo, los admiro por estar acá. Mi papá y mi mamá es una batalla campal todos los días. Y se dicen cosas feas y se golpean y se maltratan y hay denuncias. Y le dije, les felicito por estar acá, porque ustedes están llevando la presencia de Dios a su casa. Y no será hoy, no será mañana, no será pasado, pero ustedes serán el ejemplo y la puerta por donde sus padres entren a una temporada nueva. Y oré por sus vidas y no tengo dudas, hay muchas familias acá que están establecidas porque hubo un adolescente, un niño, un joven que permaneció en el camino. Entonces Dios nos dice que no debemos temer. En Jeremías 1:19 dice: ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. ¿Cuántos dicen amén? Así que termino hablándote un poco de Elías. Elías, un hombre que realmente hizo muchas cosas buenas. Te podría hablar de José, te podría hablar de David, te podría hablar de Abraham, de Jacob, pero voy a nombrar un momentito Elías, donde Elías a mitad de camino, él después de tener una victoria absoluta, contundente, él sabe lo que hizo a mitad de camino: se metió en una cueva. Ahí estaba metido en una cueva, asustado porque una mujer le había dicho que le iba a cortar la cabeza después que él le había cortado la cabeza a 450 profetas de Baal. Viene una mujer y dice: mañana te voy a matar. Él se deprime, sale corriendo y se mete en una cueva. Adivine qué. Apareció Jehová y le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? Elías, escucha, Elías, estás a mitad de camino. Elías, largo camino te resta. Y yo vengo a decirte, no sé en la cueva que estás metido, no sé en el problema que estás metido, pero le dijo Elías, Dios le dijo a Elías: sal de ahí, porque largo camino te resta. Todavía tienes que ungir al próximo profeta, al próximo rey de Israel. Todavía te queda mucho camino por recorrer. Y yo vengo a decirte que todavía te queda mucho camino por recorrer. No sé en la cueva que estás metido, en el dolor que estás atravesando, pero Dios te dice en esta noche: largo camino te resta. Todavía no he terminado contigo. Todavía hay más para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, en tu economía. Aún hay cosas que tengo que hacer, dice Dios. No te detengas. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Tengo más para hablar, pero entiendo que ya es el tiempo. Dice el Salmo 23. No se distraiga nadie, por favor. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice: en lugares de delicados pastos
Él me hará descansar. Pero también en medio, diga conmigo en medio del salmo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado, escuche, me infundirán aliento. Fíjense cómo se desarrolla ese salmo, que me gustaría predicarlo por ahí el domingo que viene, lo traigo. Es impresionante ese salmo. Y fíjense la estructura: delicados pastos, descanso, pero después en medio dice valle de sombra y de muerte. Dice: vas a pasar por sombra, por valle de sombra y de muerte, pero tranquilo, porque mi vara y mi cayado te van a infundir aliento. Pero fíjese cómo termina. Dice: aderezas mesa en presencia, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Para los que logran atravesar el valle de sombra y de muerte, hay una mesa preparada por Jesús. Hay una mesa preparada donde tus enemigos van a decir: ¿no era que se terminó todo? ¿Cómo pudo salir adelante? ¿Cómo lo logró? Lo intentó tantas veces, pensé que nunca iba a salir, pero déjame decirte que se van a asombrar de verte bendecido, porque Dios, para aquellos que perseveran en medio de la tormenta, para aquellos que se quedan en medio del dolor, para aquellos que vienen a adorar en medio de la dificultad, Dios tiene preparado una mesa para sus enemigos, para que los vean bendecidos, para que los vean prosperados, para que los vean de pie nuevamente, para que puedan ver el Dios al cual ellos sirven, el Dios al cual ellos adoran, al Dios al cual han entregado su vida. ¡Aleluya! Vamos a adorar y decirle: Señor, Señor, estás aquí. Señor, estás aquí. Señor, estás aquí. Levantándome. Señor, estás aquí. Sanando mi cuerpo. Allí donde tenés tu dolor, poné tu mano en la parte del cuerpo donde sientas un dolor, donde necesites sanidad, porque Dios está en este lugar y Él te va a sanar. Él te va a sanar. Si hay heridas en tu corazón por la traición, poné tu mano allí en el corazón, porque Dios va a unir los pedazos rotos de ese corazón. Aleluya. Él hará una nueva historia en tu vida. Él está forjando una nueva historia en tu vida. Él está forjando un nuevo tiempo. Créelo, créelo, créelo. Oh, aleluya. Con fe y con paciencia, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Con fe y con paciencia. Oh, así llegaron a conquistar los que amaron a Dios. Seguimos adorando. Sé que estás aquí, Señor, estás aquí, cubriéndome. El Señor está en medio de ti, poderoso. El Señor está en medio de tu problema. Él está en medio de tu quebranto. Él está en medio de tu dificultad. Él está en medio de tus pensamientos ahora. Y Él te dice: aleluya, yo estoy contigo. Y calla su manto. Y randarabasa. Aleluya. Oh, canto maya calla. Señor, estás aquí. Él está en medio de ti, poderoso. Él está en medio de ti, poderoso. Créelo. No estás solo. No estás solo. Sigue peleando. Sigue creyendo. Sigue intentando. Ponte de pie, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Oh, no se ha terminado. Con ese problema no se terminó tu vida. Con ese problema no se terminó tu vida. Es más, está comenzando una nueva historia. Está comenzando una nueva historia. Créele a Dios. Créele, porque Dios está escribiendo páginas nuevas en tu vida. Yo lo siento en mi espíritu. Oh, sí, calla la mazoa, Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. sanando mi cuerpo. Momentos antes que el ángel le diga a Elías:
Elías, sal de esa cueva porque el largo camino te resta. Elías dijo: Señor, quítame la vida. Fíjense el grado de depresión que tenía este hombre, que prefería morirse, que elegía morirse y que le pidió a Dios que le quite la vida. Quizás estás así en esta noche, diciendo: ¿para qué vivir así? ¿Para qué seguir así? Pero Dios viene a decirte que Él va a escribir una nueva historia en tu vida, y que vas a cosechar con alegrías cada una de las lágrimas que derramaste, que no fueron en vano esas lágrimas, que Él estuvo allí enjugando, secando cada una de ellas, y aún otras están en su redoma, dice. Él ha guardado cada una de tus lágrimas y la transformará en momentos de victoria. Si logras mantenerte adorando en el medio de tu problema, si logras mantenerte creyendo a su palabra en medio del problema, si logras aferrarte y abrazarte a su propósito, yo te puedo asegurar que Dios hará de ti una vida bendecida, prosperada y en victoria. Oh, Santo, Señor, estás aquí. Señor, estás aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él se está paseando. Recibe de Dios, recibe de su toque, recibe un toque de su Espíritu ahora, de su presencia. Aleluya. Señor, estás aquí. Él te levanta, y si Él te levanta, nadie te detiene. Sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Si tú conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Tú eres un bendito de Dios. Tú eres un bendito de Dios. Termino diciendo que no hay maldición y no hay palabra que haya sido soltada en contra de tu vida que pueda tocarte, que pueda tocarte. El profeta Balaam le pagaron para maldecir al pueblo de Israel, pero ¿saben qué? Adivinen que él dijo: no puedo maldecir lo que Dios bendijo, y tú has sido bendecido por Dios. Yo ahora cancelo toda palabra de maldición que fue soltada sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Yo cancelo todas esas palabras de maldición que te ataron a una vida limitada, que no te dejan avanzar, que te llenaron de temor. Hoy las cancelo en el mundo espiritual y declaro la bendición del cielo sobre tu vida, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Aleluya. Oh, Santo, Santo, sanando mi cuerpo. Oh, aleluya. Santo, cubriéndome. Señor, estás aquí. Levantándome. Señor, estás aquí. Sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho más grande nuestro problema que tu nombre. Pero hoy, Señor, nos volvemos a ti, nos enfocamos en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, Señor, y declaramos que somos más que vencedores, que somos más que vencedores en ti. Amén, 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 amén y amén.